Bienvenidos a More Late. En esta primera temporada tendremos distintos invitados que están pasando o han pasado por algunas carreras laborales. Conoceremos desde sus propias experiencias cómo realmente son estas carreras, tanto personal como profesionalmente. Quédate que partimos ahora. Ya. Hola Belén, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Marcelo? Bien. Como tú sabías, este es un podcast y este capítulo de periodismo es para la gente que le interese el periodismo o para la gente que quiera escuchar este podcast, simplemente, O comunicaciones, periodismo o comunicaciones, o creo yo. comunicación. Ya, así que por el principio, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Y qué estudiaste? Ya, yo me llamo Belén Arellano, tengo 26 y estudié periodismo en la Universidad Católica. Ya. Mm. ¿Y desde siempre quisiste estudiar periodismo? ¿Desde que saliste de cuarto? ¿O cómo es No, la historia ahí? en realidad como que yo pasé por muchas carreras. O sea, yo sabía que quería humanidades porque había elegido el humanista en el colegio, siempre me iba bien el lenguaje, siempre supe que iba por ahí. Primero pensé ser profe de lenguaje, lo tuve súper presente. Después tuve la oportunidad de irme a intercambio y cuando volví dije, no, quiero estudiar traducción 100%, español-alemán, no, yo traducción. Y una vez, cuando estaba como indecisa todavía, mi mamá me acuerdo que me dijo como que yo estaba en el segundo piso así de la casa viendo tele muy tranqui y mi mamá me dice como, me grita desde abajo, como, pero Ya. ve, ¿y no hay pensado en periodismo? Y yo como, podría ser, sí, ¿por qué no? Y como que ahí empezó y empecé como, oye, en verdad podría ser. Y ahí me empecé a acordar de cuando yo era chica que coleccionaba muchas revistas, así como La Tú, la Seventeen, todavía las tengo ahí. Y cuando empecé a pensar en periodismo pensé como, oh, igual sí, como me gustaría escribir, me gustaría, como me gusta el lenguaje y siempre me gustó como escribir textos y todo, en verdad podría ser, trabajar para algún diario, para alguna revista. Y así surgió, pero creo que muy accidental. ¿Y te llamaba la atención esto de investigar para hacer noticias? ¿O fue más de como a medida que fuiste avanzando en la carrera que te empezó a gustar más? Ha sido como todo un autodescubrimiento, porque yo igual entré a periodismo pensando, no, o sea, yo voy a escribir para un diario o para una revista muy tranqui, ese es como mi objetivo. Eh, pero pensaba como, yo soy muy tímida, eso era mi pensamiento cuando entré en primero, Ya, como yo soy muy tímida para hacer como muchas cosas de periodismo. Entonces necesito también como sacarme eso, como sacarme un poco como esa timidez o como tener como ya como la fuerza o como la actitud para hacer ciertas cosas, porque periodismo igual tenéis que ser súper directo, tenéis que ser súper... Eh, como que no puedes quedarte callado de repente, ¿cachai? Tenés que hablar. claro. Y yo pensé como eso me iba a costar un poco, pero no, todo te juro que en la carrera se fue dando, se fue desarrollando. Hubo un momento que pensé como, hoy me gusta demasiado el periodismo de investigación, porque tuve que hacer una investigación en la U como proyecto. Nosotros en la Católica no tenemos título, o sea, tú termináis tus Ya, ramos, hacís la práctica y te tituláis al tiro, no tenéis nada más. Entonces, como el último trabajo grande que tenemos de investigación es como nuestro proyecto de título, entre comillas. como la tesis, Y ahí me algo acuerdo así. que exacto, como una tesis. Ya, Y ahí lo hice con un compañero y me encantó. Y ahí yo dije, no, el periodismo de investigación es lo mío. Tuve un profe que trabaja en CIPER, que es este medio como mucho de periodismo investigativo. Y yo dije, oh, no, me encanta, en verdad me fascinaba. Y todavía me gusta, pero algo que en estos momentos no estoy en eso, pero es entretenido. qué buena. ¿Y durante la carrera te hacían hacer como cosas prácticas, no sé, simulación de entrevista o especie, no, yo no cacho mucho, así que por eso te pregunto. Sí, siempre. O sea, para la gente que le llama la atención periodismo o que dice me gusta escribir, me gusta la radio, me gusta la tele, el periodismo ya como más de redes sociales también, que ahora está mucho más potente, siempre, por lo menos en la Católica, es desde el primer año, desde el día uno, que uno sale al tiro a la calle y lo bueno de estar en Santiago, creo yo,
sobre todo periodismo, es que al tiro cubres temas que te codeas con periodistas de otros medios. O sea, Ya. no sé, yo en los talleres o en los ramos cuando nos decían, o sea, cuando teníamos que cubrir noticias, teníamos que cubrir cosas, yo tenía la misma información que los periodistas de TVN, de Mega, de Canal 13. Me acuerdo una vez que yo no alcancé a tener una cuña, que es cuando tú le sacas la información al entrevistado, y la periodista de Canal 13 me ayudó. Entonces Acá. al tiro, sí, desde el primer día uno está saliendo, uno está reporteando, uno tiene que armar sus noticias, todo. Entonces uno queda como, eso sí, en la Católica es mucho más potente el lado escrito. Ya. Como que la mayoría termina en el Mercurio o en alguna revista así. Entonces la escritura en cuanto a periodismo es muy, muy, muy potente. Los demás también están, pero lo escrito es mucho más fuerte. Y por eso te dan, pero de verdad, muy, muy duro desde el día uno. Y esa parte de la primera vez, por ejemplo, que fuiste a entrevistar a alguien, porque dijiste que era como, tu Sí, tema era que erais muy tímida o pensabas que erais muy tímida. yo, lo que yo digo, como en cuanto a mi timidez, porque yo creo que ya lo vencí completamente, en un principio yo lo decía como que yo, o sea, yo pensaba, yo lo sentía, lo asimilaba como con un alter ego, entre comillas, como Ya. ya está esta Belén tranqui, esta Belén como súper calmada, súper tranqui, como que en verdad es muy relax, pero está esta otra Belén que tiene una noticia y se va a meter ahí y te va a preguntar la pregunta difícil, ¿cachai? Que me tocó y lo hice y es parte del trabajo. Pero mi primer entrevistado tuve que hacer un trabajo sobre, no me acuerdo el contexto, pero fue una persona que trabajaba con Greda. Sí, es que nos dieron como distintos trabajos, distintas labores, distintas funciones, y a mí me tocó alguien que trabajara con Greda. Y fui ahí cerca de San Vicente, hay una localidad Ya. que se llama Pueblo de Indios, y ahí conseguí un entrevistado y era muy chistoso porque para mí era como, yo estaba en primero, como en verdad como muy niña todavía, y para la persona con la que me contacté y todo fue como, ¡ay, viene alguien a entrevistarme! ¡Qué genial! Era como muy emocionante para él y para mí era como, pucha, en verdad soy un estudiante de Para mi primero, tarea. así, sí, para mi tarea, muy tranqui. Pero fue tan bonito que al final fue como uno de mis mejores trabajos. Me acuerdo que me dijeron como, en verdad estaba muy bueno, en verdad estaba muy bonito, porque, bueno, igual el entrevistado hizo todo, era un entrevistado muy genial, entonces no puedo decir nada. Pero él creo que fue mi primer entrevistado, sí. Tenía que hacer algo así como entrevistarlo acerca de lo que hacía, como de su pega, o cómo era. Sí, es que la tarea eran distintas labores, distintas funciones, distintos trabajos. Hubo gente que le tocó un payaso, que les tocó como abogados, como que eran distintos trabajos. Y a mí me tocó alguien que fuera, ¿cuál es la palabra? Alfarero, creo que era la palabra, no me puedo acordar exactamente. O sea, tenía que Y encontrar un ahí, alfarero así. exactamente, entonces era como, tú búscatelas, tú tenés que armar la historia. Era una historia escrita, eran como 2 páginas. Y era muy bonita porque él como que rechazaba el plástico, entonces toda su vida había trabajado con la greda y decía que quería seguir y era como súper conocido en su comunidad, no me puedo acordar el nombre, creo que era Juan, pero no me acuerdo. Y fue muy bonito, en verdad que quedó el trabajo muy bonito porque bueno, él igual hablaba de una forma tan, tan genial Ya. que por eso yo digo, o sea, yo lo escribí, pero él hizo todo el trabajo, él fue la estrella, entonces por eso quedó tan bien, creo yo. Oye, al principio cuando dijiste ya voy a ir a estudiar periodismo a la Católica, ¿la Católica fue tu primera opción? ¿O tenía Eh, ahí otras opciones, otras ciudades? O sea, al principio yo como que rechazaba un poco Santiago, pero igual ya mi hermano mayor se había ido para allá y después era como lo más fácil y dentro de las escuelas de periodismo es la Católica o la Chile. Entonces, Ya. por eso finalmente elegí la Católica. Fueron muchas coincidencias porque en Santiago igual, donde vivíamos, tú cachai, o sea, Santiago es muy grande, podéis vivir en San Miguel y estudiar, no sé, en otro Sí, lugar de y Santiago. te demoráis 2 horas en llegar. Exacto. Y por cosas de la vida, yo ni tenía idea dónde quedaba el campus de la Católica en cuanto a periodismo, y por cosas de la vida quedaba como a 10 minutos caminando de donde vivíamos. Entonces, como Buena, que todo se dio muy bien. buena. Y cuando Sí. el primer año ya llegaste, todo bien con esta historia del alfarero,
ahí yo creo que te motivaste harto. ¿Ibas con alguna expectativa acerca de la carrera? ¿Ibas como pensabas que era de una Eh, manera y te encontraste con otra? ¿O fue la misma expectativa que tenía? Buena pregunta. Yo creo que no tenía expectativas. Yo creo que, o sea, como el hecho de, ya no sé, es la católica, como que quizás expectativas por la U, pero por la carrera yo iba como, no sé, era como, me gusta esto, me gusta escribir, démosle, como a lo que venga. Ah, Pero fue una experiencia en verdad muy, muy, muy genial. O sea, yo creo que la católica tiene muchas herramientas, tiene muchos, los laboratorios, o sea, laboratorios, no laboratorios, pero como los lugares donde uno practica radio, donde uno practica tele, donde uno practica las cosas escritas, todo eso, son geniales, tenemos todos los equipos, como los profes igual, muchos obviamente trabajaron en medios, también tenéis los contactos, entonces no sé, creo que yo iba como sin expectativas en cuanto a la carrera, pero en verdad yo creo que la Católica es muy buena para estudiar periodismo, no puedo, o sea, no lo hago ¿no como podéis ni en decir de otras desmedro de carreras? otras U, Ya. ¿ah? ¿Que no podéis decir de otras No, carreras? no es otras U, pero yo que estuve en la Católica, en verdad, es, yo diría que hasta es muy diversa, de verdad que sí, como que mucha gente, y lo entiendo, porque hay carreras así, mucha gente habla de la gente muy ABC1, que de repente está cerrado en como en ese mundo, pero por lo menos comunicaciones, ya, eso es algo importante. En ¿Ya? la, en la Católica, tú entras a un año común, como en la ingeniería en la Chile. Tú entras Ah, al bueno, primer no año tenía común idea. que se llama comunicaciones. Ese es el primer año, es el plan común para todos. Y después tú ya en segundo, tú eliges, tienes 3 ramas, periodismo, publicidad o dirección audiovisual, que es ser director, como director de cine. ¿Ya? Y ahí yo elegí periodismo. Entonces, el primer año como es común para todos, es como las bases de las comunicaciones, como del mundo de las comunicaciones. Y por eso yo también lo encuentro bueno, porque yo tenía una amiga que entró queriendo estudiar dirección audiovisual y después se dio cuenta que le gustaba periodismo y no hay ningún problema, ¿cachai? O una amiga que entró queriendo periodismo y después se cambió a publicidad. Entonces, por eso creo que es súper valioso, porque te permite explorar distintas áreas. O sea, yo que estudié periodismo, yo podía tomar electivos en dirección audiovisual. Yo tomé uno que era algo del cine, géneros ¿Ya? del cine. Y ahí aprendí muchas cosas de cine que yo no tenía idea. Entonces, por eso creo que la diversidad de la U en verdad es muy rica, es muy genial. Bueno, sí, a mí también igual me pasó algo parecido en plan común, como que creo que Sí, po. es como una buena etapa eso del plan común. Sí, Sí, como para saber qué te gusta de verdad o probar otras cosas. sí, o probar otras cosas, ¿no? Ujú. Oye, y ya nos vamos metiendo en el lado más laboral, que ese es Ya. el lado que más, o sea, algo he sabido. Eh, ya, yo sé que estáis trabajando en la tele. eh, Ujú. ¿Cómo ha sido para ti hasta ahora la experiencia de trabajar en televisión abierta como periodista? Ya. Bueno, para los que no saben, Sí, no, dale nomás, expláyate. yo trabajo en TVN, soy periodista internacional en TVN. Eso significa que yo doy noticias internacionales. Yo no me meto con el mundo nacional, con nuestro país, sino que yo veo todos los demás países, todos los 180 y algo países, eso veo yo. Y yo no me acordaba cómo había llegado específicamente al canal cuando yo hice la práctica. Y fue porque un amigo de la U ya estaba trabajando ahí, había hecho la práctica, ya estaba trabajando, y me dijo como, oye, no te interesa, no te tinca, ¿sabes? Como que se viene el periodo de práctica. Y yo así como, no, yo toda la U rechacé la tele, porque yo decía, ¿De no tengo verdad? la perso para estar en la tele, en verdad, yo siempre la rechacé, siempre, siempre. En la Católica igual dura 4 años y medio la carrera, y yo creo que los 4 años yo tele no, nunca, nunca, para mí era imposible, de verdad que era imposible. Y él me dijo así como, ¿por qué no te tinca? Y yo dije como, ya puede ser, porque yo sentía que en mi escritura estaba bien, estaba súper buena, como que o sea, me habían preparado muy bien. Radio nunca me llamó mucho la atención, pero igual me sentía preparada, pero tele no tenía la herramienta. Entonces mi pensamiento fue como, Como para vamos a mejorar. probar tele para tener herramientas y ser una periodista más completa. Esa era mi idea. Y me terminó gustando un poco.
Y ahí estamos, pues. A mí me gusta mucho, mucho el mundo internacional en general, o sea, poder cubrir elecciones en Estados Unidos, poder cubrir, no sé, terremotos en México, poder cubrir, no sé, cosas que estén pasando en Corea, para mí es impresionante, para mí me gusta mucho, entonces lo disfruto mucho. Y también fue un proceso, o sea, yo primero partí. Es difícil de repente como que ciertas jergas, ciertas palabras de comunicación y de periodismo. Ya. Pero yo partí Dale en nomás. redacción. ¿Ya? Esto significa que cuando el conductor lee algo al aire, significa alguien más lo escribió. O sea, normalmente alguien más lo escribe. Eso es redacción, porque uno solamente escribe. ¿Te puedo Y no preguntar sale en pantalla. una cosa así? ¿Ah? Esta típica pantalla que como que muestran en las películas, esa El misma. prompter, Ah, sí. ya, ya, ya. Sí, sí, el prompter. Entonces yo como que partí escribiendo cosas internacionales, yo no salía al aire. Y después por cosas como del destino se fue gente y tuve que empezar a salir al aire yo. Y fue un proceso también de aprendizaje, o sea, Sí, de más. las primeras veces, pésimo, pésimo. O sea, ya uno autocrítica y todo, pero entre los nervios, entre que te tenés que saber tu información, lo que estáis diciendo, entre que el conductor a veces te pregunta cosas, pero de verdad que es todo un proceso de aprendizaje. O sea, si alguien cree que no puede, de verdad, si yo pude, todo el mundo puede, de verdad que sí. ¿Y cómo fue Y ahí eso? se fue dando. ¿Te ¿Qué preguntaron cosa? así, oye Belén, tú al aire? ¿Te dijeron así, tú al aire? ¿O te preguntaron, oye, ¿quieres hacer esto? No, fue como, me dijeron, fue como, o sea, es que era un proceso que por el contexto tenía que ser natural, era como el siguiente paso sí o sí. Ah, ya, ya. Entonces fue como, tenéis que aprender a hacer comentarios, como así fue. Entonces empecé de a poco, y ahí como agarrando más confianza, y ahí con la práctica nomás, de verdad que sí, porque al principio uno se pone muy nervioso, porque, o sea, uno tiene 3 cámaras al frente, estáis hablando en televisión abierta, tú mismo lo dijiste, y en verdad que uno se pone muy nervioso. Pero después, eh, a mí lo que me ha ayudado, como lo que yo pienso, es que o sea, yo le voy a dar la información a la gente y yo sé esa información, entonces tengo que estar, o sea, como que ahí me relajo porque digo, yo conozco mi información, yo conozco lo que voy a Claro. decir. Y no puedo como tampoco transmitir como cosas que no son, no sé, entonces ahí ya tú vas agarrando confianza, va ahí como, siempre obviamente, siempre pasan cosas, uno siempre se equivoca, es televisión en vivo, uno se Claro, equivoca. sí, oye, uno se equivoca en disertaciones y no se va a equivocar. ¿Ya? No, y a veces pasan cosas como muy chicas. El otro día estaba hablando bueno, de la elección en Estados Unidos y se me olvidó un presidente estadounidense. Entonces yo estoy al aire y digo como, ya, los últimos 3 presidentes estadounidenses republicanos eran George W. Bush, Ronald Reagan y el tercero, y se me olvidó, cuál era el tercero. Y yo dije como, ya, de ahí volvemos con el tercero, seguí hablando, volvió a mi mente, y el tercero Richard Nixon, sí, cosas que pasan al aire, como tiene que ser, o sea, en verdad yo trato por lo menos de ser muy natural al aire, porque no ser robótica o no ser como tan cuadrada, porque en verdad, o sea, pasan cosas, no hay otra explicación, en verdad es Claro, televisión en vivo y siempre van a pasar cosas. claro, yo creo que si uno es muy robótico, o sea, si uno es muy robótico, como que se nota, yo creo. Uh-huh. Sí, Y, no, sí, se nota mucho. o sea que este no era tu objetivo llegar así a donde está ahí. No, nunca. Yo en la U igual tuve la suerte de trabajar en el Mercurio, como en mi último año de U, por un profe que me llevó ahí, pero no escribiendo precisamente noticias, era como en el área de blogs que tiene el Mercurio. ¿Ya? Y yo dije como, igual me gusta el ambiente, ya conozco un poco, tengo profes que están ahí, compañeros de U que están ahí, entonces como que mi paso natural era ahí, incluso cuando yo postulé a la práctica como a 3 lugares, y en uno de los que quedé fue en el Mercurio, y me llamaron, y yo tuve que elegir ahí como el Dije que Mercurio no. o... No, yo tuve que elegir como el Mercurio TVN,
y después por lo que te dije, como de las herramientas, de adquirir las herramientas televisivas, finalmente elegí la práctica en TVN, y yo nunca me imaginé que iba a surgir esto después, que yo iba a estar donde estoy ahora. Para mí era como seguir aprendiendo nomás. Y se dio, pero en verdad que yo nunca, me da risa porque a veces converso con mis amigos allá del canal y yo les digo, yo no sé cómo terminé acá, en verdad que sí, porque para mí de verdad que es sorprendente como haber como dicho, no, yo no tengo como la pasta quizás como para estar en tele y tampoco me gusta, y después estar aquí y disfrutarlo tanto, es, por eso no hay que escupir nunca al cielo. Bueno, sí, me imagino que también hay gente que por otro lado como que solo quiere llegar a la tele y a ti se te dio naturalmente y vale una buena historia. Sí, o sea, yo creo que si hay gente que quiere llegar a la tele, es válido y que quieran como esforzarse por eso y en verdad luchar y todo, pero a veces en los medios, de verdad los medios son súper cíclicos, eso también he aprendido harto, como que un periodista que no sé, que trabaje en LUN, después puede perfectamente trabajar en Mega y después llegar a Chilevisión, después, no sé, volver a otro diario y después llegar a TVN. Es como que hay muchos de los periodistas con los que yo trabajo que son sequísimos, muchos han trabajado en otros medios, en distintos medios, en radio, en todo. Entonces los medios son muy cíclicos, por eso lo aprendí, no hay que cerrarse Bueno, a nada. sí, porque uno Sí. podría pensar que, no sé, hay un periodista que es de un canal y se va a quedar ahí como que lo defienda a morir. No, es muy poco probable, o sea, ahora en estos tiempos es como poco probable que un periodista como que nazca y se quede en un canal. Eso quizás se daba antes, como mi editor de Inter, él hizo la práctica ahí en TVN y lleva toda su vida en TVN, pero ahora no, o sea, muchos de mis amigos ahí, hay muchos que también están como yo, como que es su primer medio, pero hay otros que vienen de otros canales, de otras radios, entonces en verdad hay de todo, o sea, como que en verdad uno va así, muy cíclico. Bueno, oye, y con esto de que salir en la tele y que te digan así, oye, te vi en TVN, no sé qué, yo creo que el típico comentario. eh, ¿Alguna vez te has sentido como muy expuesta? Mira, ¿sabéis qué? Como que el hecho de salir en la tele al principio era muy raro. Yo me sentía como, no incómoda, pero era muy extraño, porque igual soy como muy reservada de mi vida privada. Como yo todas mis redes sociales las tenían como privadas, compartía cierta información, ciertas fotos. En Facebook, por ejemplo, yo tenía como todo privado. Entonces, el hecho ya de empezar a salir en la tele de repente, al principio, como tú decís, pues parten tus amigos, tu familia, como, oye, te vi, qué buena, como así parte. Y después ya como de repente te empieza a agregar gente que tú decís como, ¿de dónde lo conozco? ¿Tendremos algún amigo en común? O te empiezan como, a veces como, pero a mí por lo menos yo siempre en buena onda, te Ya, empieza a escribir gente así como, oye, te vi, me gusta mucho como lo así, o sea, yo lo tomo con mucho cariño, porque por lo menos a mí los comentarios que a mí me han llegado por mis redes sociales ha sido súper lindo, ha sido como de mucho cariño, en verdad ha sido muy bacán. Y sí, es algo como extraño un poco eh, porque igual ya, o sea, igual tenés que como empezar, a ver, ¿cómo decirlo bien? Como entender que, que tus acciones igual pueden tener ciertas consecuencias, ¿cachai? ya. Como, o sea, a mí nunca nadie me dijo, nunca nadie me ha dicho no digas esto, no hagas esto, no. Pero pensar, o sea, no sé, si yo hago algo en mi red social, en Instagram, no tengo idea, como que igual tenés que tener como atención que ya no eres como una persona, o sea, que de repente tenía otras plataformas, entonces como tener ojo ahí, ¿cachai? Como esas cosas así. Pero expuesta, ¿no? O sea, lo que me No, ha no en el pasado, mal sentido, al menos. no, para nada. Ya. Como mis experiencias en ese sentido, como que tengo dos que han estado muy marcadas. Que fue la primera que, bueno, con esto de la pandemia, que yo fui al súper una vez y andaba con un cuello, no andaba, yo casi siempre uso bufandas, pero esa vez andaba con un cuello. Y como me lo puse muy arriba, se me fue que no andaba con mascarilla. Ya. Entonces llegué hasta el súper sin mascarilla y era como una caminata, no sé, 15 minutos, no me iba a devolver. Y dije, ya filo, me voy a subir un poco más el cuello, compro rápido y me devuelvo. Pensé como mientras no sé, pues si me dicen algo, pucha, jodí, me compraré una mascarilla adentro, no sé. Sí, a cualquiera le puede pasar, en Y, verdad. Sí. sí, y fue al principio de la pandemia, cuando todavía no estaba tanto la costumbre.
y estaba en la fila esperando y había un guardia que me miraba. Entonces yo dije, oh, me va a decir algo, me va a decir como, oye, eso no es una mascarilla, o no sé. Yo dije algo me va a decir porque era como que estaba muy serio, no sé qué. Entonces como que yo llegué a la entrada de la puerta y cuando te miden la temperatura y te dan el alcohol gel y todo, y como que me quedo mirando muy serio y yo lo saludé así como, hola, y me dice como, ¿tú eres Belén Arellano de TVN? Y así como, Dame tu así como autógrafo. sí, yo. Qué Al final fue bueno. como muy chistoso y así pasándome mil rollos y era otra cosa. Entonces, nada que decir. Y lo otro que me pasó, que también es como más reciente y que ha sido como lo más quizás de exposición que he tenido, fue que empecé a grabar TikToks como para jugar, como Sí, relajación, no como sé, cualquier como persona. exacto. Y justo me tocó, tuve que hacer o sea, me tocó turno de fin de semana y con un amigo yo estaba a punto de salir al aire y le dije como, oye, grabemos algo como cortito, así como mientras probamos cámara. Porque uno antes de salir al aire tienes que probar la cámara, probar el micrófono, probar todo. O sea, el micrófono que está acá y probar la muela, que es donde Ya, te ya. dice las personas, el director te dice como, oye, pasó esto, hay que hacer esto, no sé, como cualquier instrucción que necesites. Ya, pues grabamos ese video, que dura, yo creo que 10 segundos, en verdad es muy cortito, y lo subí a TikTok. Po. Y, y yo, como mi video más reproducido en TikTok, tenía, no sé, como 1000 reproducciones, una cuestión como muy chica, no sé. Ya. Y como que tuvo muchas, tuvo como que yo lo revisé hasta ayer y eran como 42.000. Ya. Entonces, como que para mí, sí, eso fue como demasiado. Y me pasó que yo tenía, como no sé, pues como 8 seguidores en TikTok, no tengo idea, y pasé al tiro como a 800 y algo. Entonces, como ese salto así, como eso quizás es como más, como que yo me sentí muy abrumada, como que fue demasiado para mí, Como como ya no subo yo no más. estaba, Sí. no, como que yo no estaba acostumbrada a eso, como que yo en verdad, o sea, yo ahora ya te puedo preguntar cosas directamente, he aprendido a hacer entrevistas, todo, pero yo aún así me considero muy piola, ¿cachai? Muy tranqui. Entonces, cuando tenéis como 800 personas que vieron tu video y que te siguen y tú decís como, solo por ser periodista, es como algo igual, yo me sentí muy abrumada, de verdad. Le decía a un amigo así como, en verdad no sé cómo reaccionar porque no, o sea, Claro. no digo que sea malo, pero para mí era como, wow, Sí, pues demasiado. de más, pues, sí. Es Como que no como, estaba acostumbrada a eso, po, ¿cachai? claro, no es como hacerse famoso, pero ya como que No, sales en alguna parte. O sea. sí, po. Oye, Entonces, eso ha sido como lo más exposición que he tenido. y además de esta exposición, entre comillas, con esto del estallido social y la pandemia mundial, ¿cómo ha sido estar trabajando en TVN en este caso o en el medio, en medio de estas dos cosas como grandes que nadie se espera? Sí. Mira, en el caso, voy a partir por el estallido, porque es más corto mi experiencia. ¿Ya? Porque, como yo dije, yo soy periodista internacional, yo el estallido no lo cubrí mucho como periodista, o sea, yo lo viví casi como el otro, como un chileno más, como una chilena más. O sea, yo viví lo mismo de, no sé, pues de las cosas que pasaban en el metro, de los toques de queda, todas esas cosas. Como que yo como periodista no cubrí el estallido social. O sea, mi trabajo durante el estallido social, porque obviamente los medios le daban mucho más espacio a lo nacional que a lo internacional, ¿Ya? yo, o sea, como que volví un poco más como a redacción, a armar cosas y a como apoyar un poco nacional, pero apoyar en el sentido muy simple, como, no sé, si había un compañero que iba a hacer un despacho al aire y tenía ciertas imágenes o ciertas cuñas, yo le ayudaba a armar eso, pero sería, o sea, y habrá sido un par de veces, como, en verdad mi labor ahí fue muy, muy chica, o sea, para mí el estallido, yo como periodista casi nada, de verdad como una chilena más. ¿Ya? Pero la pandemia, a mí la pandemia eso sí lo hemos cubierto mucho, porque la pandemia, o sea, partió entre comillas el año pasado en diciembre, ya después como que en enero empezó a explotar más, y nosotros desde ahí que lo estamos cubriendo, o sea, yo me acuerdo justo en diciembre teníamos una practicante, y a los practicantes, de repente, como cuando, o sea, ellos nos ayudan a buscar temas, a veces noticias, para hacer todo.
Y la Connie, que era la practicante, nos dice como, oye, hay como 3 chinos que se murieron por un virus y es una noticia que está saliendo, no sé qué. Y Guau, nosotros fue el como, sí, inicio. nosotros fue, esto en diciembre del año pasado, po. Y nosotros fue como, ahí como los demás periodistas, o sea, todos los periodistas inter, fue como, ya, pero 3 personas muertas, todavía es como muy chico, y aparte China, que son cuántos, como 1.500 millones de habitantes, no, esperemos como si evoluciona, no sé, como una cosa así fue el pensamiento. Y ya después empezaron a aumentar, y ya cuando empezó como a exportarse eso a Europa, a Estados Unidos, o sea, nosotros estábamos full, nosotros, porque la pandemia acá en Chile habrá explotado, no sé, en marzo, abril, cuando pusieron la cuarentena, todo, pero para nosotros, en Inter, nosotros desde enero, Desde enero, o sí. sea, full, nosotros, yo me acuerdo que era ver cifras de Italia, 1.000 muertos diarios, ver cifras de Estados Unidos, 2.000 muertos diarios, ver cifras de Brasil, también cerca de 2.000 muertos diarios, ver cómo las autoridades cerraban los países, cerraban las ciudades, cómo la gente se quedaba, no se podía mover, cómo había tanta incertidumbre. Entonces ahí sí que ha sido mucho Fue más duro en intenso. ese sentido. Sí, de verdad fue muy, o sea, al principio fue muy, muy intenso. Fue, no, y eran las imágenes, o sea, alguien me preguntaba una vez como si nosotros como decidíamos qué imágenes poner al aire. Y yo decía, o sea, nosotros trabajamos con agencias de noticias, que ellos como que tienen muchas personas que les dan noticias de distintas partes del mundo, y nosotros, nuestras claves, todo, y ahí nosotros accedemos a esa información. Y nosotros teníamos imágenes de ataúdes, de hospitales, de todos los países del mundo, desde enero, desde enero, febrero, y era ver eso todos los días, todos los días, o sea, de verdad que era muy duro, era súper fuerte porque eran imágenes y imágenes y cifras, y después ya cuando estalló acá en Chile, ahí fue como otro cambio, como otro aspecto duro, porque ya, si bien nosotros ya estábamos cubriendo eso desde como el ámbito internacional, Igual se pasó veía más que lejos. sí, o sea, se veía muy lejos. Yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá así como, oye, un amigo de Europa se murió su abuelo por coronavirus, esto no sé, en enero, en febrero, como en verdad esto se viene fuerte, como hay que cuidarse y todo, cuando todavía no estallaba acá, ¿cachai? Nosotras ya, ahí en Inter ya estábamos con toda la cuestión del coronavirus y la pandemia. En verdad fue muy duro eso. Y ya después, cuando llegó acá a Chile, y obviamente el canal ya físicamente había que empezar a hacer cambios, pues no, o sea, no podías, tenía que respetar la distancia social, no podíamos trabajar todos juntos, tenía que cuidarte que, no sé, pues en Inter somos 3 periodistas, si uno se enferman, los otros 2 no se pueden enfermar, no es la idea, tenés que tener a alguien, empezáis a dividir equipos, todas esas cosas. Entonces eso también fue duro, fue porque empezamos con teletrabajo. Entonces ya, tú estabas 2 semanas en la casa, mientras tu compañero en el trabajo cubría casi todo, después te cambiaba y a ti te tocaba a ti cubrir casi todo mientras tu compañero hacía la casa. Y eso es ya otra parte también dura, porque tú tenías, o sea, yo no me quejo en ese sentido en la cuarentena, porque yo estaba en Santiago en cuarentena, pero yo igual salía a trabajar, yo salía a trabajar todos los días, yo tenía mi permiso especial, yo salía a trabajar todo, pero igual es duro, o sea, salir a trabajar en pandemia, andar en la micro, andar en la calle, después llegar a tu trabajo y tener que cubrir eso, es una experiencia, te juro que no sé la palabra exactamente, pero yo creo que he aprendido demasiado, demasiado de todo esto y es una experiencia que ha sido también súper fuerte dentro de todo, porque una pandemia súper, o sea, mortal, no quiero decir súper mortal, pero una pandemia mortal. Entonces, Claro. en verdad ha sido como muy duro en ese sentido. Oye, Elena, en verdad me gustaría como extenderlo más, pero tú sabes que estos capítulos no pueden ser tan largos. Así Yeah. que, como, de verdad que interesante todo lo que está diciendo. Vamos a dejarlo para otro capítulo. Pero Uh-huh. ya como para ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que te dice, oye, quiero estudiar periodismo, ¿qué hago? ¿O qué tips? Dame algún Yo, consejo. yo le diría que primero, o sea, que periodismo es una carrera muy entretenida. En verdad yo puedo hablar de nuevo de la católica, como hay 3 carreras en comunicaciones, en verdad uno ve el área de las comunicaciones y es muy entretenido, es genial poder cubrir
noticias nacionales, noticias internacionales, o sea, para mí es como el hecho de haber sido parte de la pandemia, cubriéndola, es como impagable. O sea, de verdad una experiencia como cuando la gente dice, no, yo viví tal terremoto, para un periodista es como yo cubrí el terremoto, es como una cosa así, como yo cubrí tal acontecimiento, yo cubrí, no sé, el plebiscito que se viene ahora, lo cubrí, ¿cachai? Esas cosas como que igual te marcan. Entonces yo le diría a la persona que en verdad periodismo es una carrera muy, muy entretenida, que tiene muchas áreas, que no solamente están los medios, que quizás son los más conocidos, pero podéis trabajar en empresas, en cosas privadas, hasta en hospitales, en municipalidades, redes sociales, que están mucho más potentes ahora. Entonces yo le diría que en verdad es una carrera muy genial y que si le gusta, que le dé con todo, que no se quede en una área y que investigue bien, que pruebe todas las áreas porque uno nunca sabe. Sí, uno nunca Nunca sabe dónde va a el terminar. ejemplo. Exacto, entonces que vea bien y que en cuanto a la U, que vea las mallas, porque ahí lo que más le guste. O sea, yo recomiendo la Católica, pero así como también yo recomiendo la Chile, que también la Chile es muy buena. Entonces, ahí que la persona vea que U le gusta más, le acomoda más, pero en verdad una carrera muy genial. O sea, yo no podría decir nada negativo de periodismo, es muy, muy entretenido. Es muy entretenido estudiar periodismo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es muy entretenido. Sí, en verdad que sí. Ya, qué bacán, Belén. Sí, Oye, gracias. muy Gracias, abanderada. gracias por apañar. Gracias. Yo creo que también le va a Súper. servir a mucha gente que esté interesada en periodismo. Ujú. También es interesante escucharlo también. Así Sí, obvio que sí. así que probablemente, como sabía en otro capítulo, te digo de nuevo y hablamos. Yo feliz. Si el público lo pide, no, no, yo feliz. Ya, Belén. Un abrazo. Gracias, Maru, que estés bien. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Gracias por estar aquí. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios o escribe al Instagram marcelo.oresp. Además, si quieres aportar a que este proyecto siga creciendo, entra a patreon.com/morepatreon. El link está en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Chao.